novedoso, para mí también, ¿no? Que yo Así que, también me voy aquí adaptando, ¿no? Vemos que vale. Oscar, nuestro compañero de Valladolid, ya está aquí en el chat, a ver si poquito a poquito la gente se va incorporando. A ver, miro en el Hombre, móvil el también, a ver viernes si... es un día complejo siempre Sí, para hacer el cosas. viernes es Pero complicado, bueno, sí. para mí, tener el placer como mínimo de hablar con vosotros tres ya es Claro. suficiente. Claro, claro. Sí. Y si no Y nos lo además a Luis hacemos. que hacía un montón porque con Laura sí que he hablado Sí, en estos sí. momentos de tribulación, pero con Luis la verdad es que Sí, pues desde desde, principios de año seguro, o quizá ¿verdad? desde finales del año anterior, sí. Sí, 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 sí. yo no me acuerdo ya, pero... Pues mira, ya sé, ¿estuviste en Rentería? En lo de Rentería, sí, ¿no? Cuando hicimos la Eh, reinauguración de Rentería, no, no, no no, estuviste. estuve en la de Galicia, en la de Vale, Coruña, pero luego nos pero en la de vimos en algún Rentería sitio, no. es que no recuerdo, nos vimos Sí, un día, nos hemos visto en algún sitio, yo creo. pero No no sé recuerdo, no decirte ahora tampoco, dónde yo no me exactamente, acuerdo pero nos dónde. hemos visto, sí. Pues Sí. si no habéis estado en Brasil, a mí no habéis visto en ningún sitio, pero si habéis pasado por Ipanema, Copacabana, los barrios así más He chulos de Río pasado, de pero Janeiro, no en la proximidad, en Ya algunos nos, años anteriores. vale. Mi ya nos padre era muy gustaría, amante. Enrique. He ¿Ah, pasado Yo sí? muchas estaba por ahí. navidades en Río. En Ostras, Río. Pues, pues Sí, tú sí que quizá, sabes. quizá yo estaba ahí jugando sí, al sí, fútbol. ¿Sabes el fútbol que se juega este vole con el sí. pie? Pues era lo mío ahí, en Río. Ya A ves. mí me Por el enseñaron fútbol. allí iba a decir, a cabalgar las olas, me enseñaron en Río, sí, sí. ¿En Sí, sí, sí. serio? Qué guay. Hay que saltar las olas, sí, las Sí, solitas, las sí. pequeñitas, las altas, Ah, sí, sí. Ujú. Entonces sí, así. sí. Tuve Pues esa chicos, suerte no, en mi infancia, sí. tenemos 21 personas, entonces yo creo que podemos ya empezar. Ujú. Mira, lo que Vale. había comentado es, quería empezar con una foto que a mí me gusta mucho, que a mí me parece muy impactante. Esto es la foto de viviendas nuevas en España en los últimos, ¿qué?, 30 años, ¿no? Donde se retrata claramente lo que ha sido la burbuja, lo que ha sido la crisis de 2008, que todos nosotros del sector y de muchos otros sectores lo hemos vivido de una manera muy intensa, y este bajón brutal del número de obras nuevas, de que en algún momento se llegó a hacer 125, 130 mil obras nuevas por mes, en un total de casi, yo creo que el número llegó a 900 pico mil viviendas nuevas en el año de 2007, si no me equivoco. Y hoy el mercado de obra nueva es un 10% de lo que era, más sostenible, me imagino, pero un 10%. Y ahora tenemos todo este parque inmobiliario con 12, 13, 14, 15 años de edad, y creo que ahora, pues, pobres, ya están sufriendo un poquito, ya toca reformar todo esto. Entonces, yo creo que esta imagen deja un poco claro la oportunidad que es la reforma y la cantidad masiva de viviendas que están ya con 15 años de edad y que le toca reformar, ¿no? Y aquí creo que un poco nace esta discusión, y aquí dejo a vosotros contarnos un poco más sobre cómo es, qué significa esta oportunidad para el instalador, ¿no? ¿Qué significa la reforma de cara a este nuevo mundo que vamos a tener, ¿no?, después de toda esta crisis del coronavirus, ¿no? Y aquí paso palabra a vosotros y os dejo entretenerse. Vale, gracias, Enrique. Bueno, yo lo primero que quería hacer es presentarnos a los tres para saber un poquito qué puntos de vista podemos dar. Yo soy Laura Núñez, soy la fundadora de Plan Reforma. Nosotros, por un lado, tenemos un marketplace que pone en contacto gente que quiere hacer una obra con profesionales, y tenemos un programa de presupuestos que, además, justo con Schneider Electric acabamos de lanzar un generador de presupuestos de material eléctrico enfocado en residencial, justamente por esta oportunidad que Enrique está planteando, ¿no? Que es el acceso al instalador de las reformas. Entonces, luego tenemos a Luis García, que muchos conoceréis, que es el director de Instaladores 2.0, que nos va a dar, evidentemente va a tener mucho más conocimiento de cómo son los instaladores, y a Felicidad Martínez, directora de marketing de Rexel, y también estuvo de directora de la plataforma de la construcción. Entonces también me gustaba este punto de vista del distribuidor, ¿no?, que al final tiene que ir tan de la mano del instalador en la compra de materiales. Entonces, el primer tema que me gustaría que me iluminarais más vosotros, que tenéis más experiencia con los instaladores, es un poco cuál es el perfil del instalador, cuáles son las diferencias entre un instalador y un reformista. Luis o Felicidad. Luis, si quieres. Felicidad. Bueno, empiezo yo. Bueno, el perfil del instalador, a ver, el instalador es un profesional muy versátil y muy complejo, y, bueno, pues tiene muchos matices que serían difíciles
de sintetizar solo con una división entre profesional dedicado a la reforma o profesional dedicado a otros negocios. Sí que es cierto que ahora mismo para los instaladores es fundamental potenciar toda la labor de reforma y hacerlo de un modo, bueno, pues con fuerza de cara al futuro. Pero también es necesario que el instalador enfoque esa reforma no desde un punto de vista demasiado tradicional. Yo creo que lo importante es enfocar la reforma y la rehabilitación con un valor añadido, poderle aportar al usuario algo más allá y un servicio que vaya más allá de la mera reforma de la vivienda. En ese sentido, yo creo que la introducción del Smart Home y de un Smart Home adaptado a las posibilidades que el instalador tiene y también a las del propio usuario final es fundamental para potenciar y para revitalizar la actividad y el negocio ahora mismo. No sé qué piensa Felicidad más o menos. Sí, evidentemente siempre estoy de acuerdo con tu opinión. Quizá por añadir un punto, a veces el instalador lo hemos referido mucho a aquel que trabajaba en la obra y en la obra nueva y se dedicaba única y exclusivamente a un proyecto, a veces, bueno, evidentemente de obra nueva o terciario, y en general el reformista pues participa muchas veces y evidentemente cuando es un electricista a hacer la parte de la reforma que corresponde a la parte eléctrica de la vivienda, pero también entra mucho más en contacto con el usuario final. Entonces tiene que tener un conocimiento mucho más preciso de las necesidades del usuario final, de las necesidades que tiene y ser un poco más generalista en este conocimiento que tenía antes. Quizás esa es la diferencia un poco para mí entre lo que es el puramente instalador y ya cuando estamos hablando de un reformista, ¿no? Que tiene que hacer más de la generalidad. Yo creo que eso es fundamental, que el instalador pueda potenciar esa cercanía al cliente final y que pueda reivindicar ese papel de proximidad como no tiene ningún otro agente en el sector es fundamental y es básico para potenciar su trabajo. Una de las, correcto. Una de las cosas que nosotros vemos, ¿no? Nosotros, claro, por nuestra naturaleza del negocio, estamos muy cerca del cliente final, ¿no? Entonces, y aparte también muy cerca de los profesionales, sobre todo los reformistas, aunque ahora, pues con este nuevo producto nos vamos a meter de lleno con los instaladores, ¿no? Una de las partes que les pasa a los instaladores es que no tienen contacto directo normalmente con el cliente final. La prescripción, digamos, la hace cuelgan del reformista principal que les subcontrata, ¿no? Y eso creo que es algo un poco negativo en el sentido de que, primero, están a expensas de sus, digamos, de sus contactos. O sea, no pueden ellos tomar la iniciativa de ir a hacer prospección de nuevos clientes. Y dos, les deja menos margen de maniobra de poder prescribir cosas que les puede interesar, que en este caso sería pues aumentar su ticket, ¿no? Es decir, pues incrementar su presupuesto para, obviamente, pues tener más margen. Un ámbito y a lo que decías, Luis, en el que pueden incrementar su ticket es meter servicios de valor añadido como puede ser un Smart Home, ¿no? O puede ser la domótica, etcétera, etcétera. Y esto, esa desconexión entre el instalador, que además es el técnico, es el que sabe, ¿no? Y el cliente final, porque tiene que pasar por el reformista sí o sí, ahí es un poco la clave de la problemática, ¿no? que ahora hay, pero que es la que creo que tienen que trabajar para poder conseguir este objetivo, que al final siempre es pues hacer crecer sus empresas, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Perdona, Luis. No, empieza tú si quieres. Felicidad. No, yo lo que quiero es que creo que de todo depende de la técnica, es decir, a mayor complicación o más tecnicidad del tema, más directamente suele el instalador directamente contactar con el cliente final. Si yo soy tengo un restaurante y necesito realmente un tema de climatización, seguramente voy a directamente querer trabajar con el técnico especialista si quiero y tengo un problema, quiero hacer una sala
en el que abren y cierran las puertas en un momento determinado, más voy a necesitar a un especialista. Entonces, siempre hemos dicho que la especialización, el mayor conocimiento, el poder dar realmente un valor a mi trabajo y a los productos en los que confío es lo que nos va a hacer poner en valor a este instalador y el trabajo que él hace. Por eso es tan importante la formación, por eso es tan importante el conocer y el saber exactamente cuáles son las necesidades del cliente final. Correcto, pero estamos hablando de terciario. Bueno, no, pero igual en la vivienda, es decir, yo he dicho en el terciario, pero el negocio del terciario es el pequeño restaurante, que al final hay yo no estoy hablando de gran terciario, estoy hablando del pequeño instalador que trabaja directamente con un señor que tiene un pequeño bar, un pequeño restaurante, y eso que ahora están pasando todos grandes dificultades. Los reformistas o los pequeños instaladores o los medianos instaladores trabajan exactamente ese nicho de mercado, es decir, hay una similitud evidentemente entre la vivienda y el pequeño terciario, una peluquería, un determinado que utilizan una serie de recursos similares a los que puede necesitar un particular. Y al final es un tipo de cliente similar. No estoy hablando de grandes obras, estoy hablando de obras medianas o pequeñas, ¿no? Y de la misma manera, yo creo que el convertirse en el interlocutor del cliente, el saber venderle y el saber venderle productos de mayor valor añadido marcará la diferencia a la hora de poder hacerse un lugar en el mercado. Sí, correcto. Completamente de acuerdo contigo, Felicidad, porque si vemos, por ejemplo, el caso de un instalador que hace mantenimientos, como tú decías, en un pequeño restaurante, por ejemplo, ahí la cercanía entre el instalador, el profesional y el cliente final es absoluta. Y la confianza también, porque el cliente necesita de ese profesional en quien pueda confiar y a quien pueda recurrir en cualquier momento, porque las necesidades de su negocio se lo imponen, si tiene un problema, evidentemente. Eso no pasa en la reforma de la misma manera y eso yo creo que debería pasar, debería ocurrir. Debería existir una mayor cercanía. Ahí entramos también, o entraríamos a partir de ahí en el problema, y Laura y yo lo hemos comentado antes de ahora, en el déficit comercial que tienen los instaladores. Correcto. Que es un déficit. Exacto. Es no se puede saber de todo. Hombre. No se puede en un técnico. Es decir, bueno, lo que pasa es que yo creo que a veces tenemos un poco de vergüenza de vender. Yo siempre digo que todos somos vendedores, es decir, yo me dedico todos los días a vender el producto que tengo, que soy mi persona, todos nos dedicamos a vender. Entonces, al final, yo creo que es cierto que en cualquier profesión, en cualquier tipo de trabajo, el instalador, el reformista, debe de saber vender, debe de poner en valor. Es decir, al final hay algunas veces que el beneficio que se obtiene, a veces se piensa que tiene que tener con el producto y realmente no, tiene que ver con el oficio, con el trabajo, con su mano de obra y tiene que ver con lo que hace. Es decir, el trabajar no es gratis y eso yo creo que es muy importante que todos lo tengamos en cuenta y que lo sepamos vender bien. Y además, quiero hacer una pregunta. Yo creo que es muy importante el concepto de... Dime. No, Enrique, quería puntualizar solo una cosa, que además los instaladores en los últimos 10 años han hecho mucho por mejorar en ese aspecto. Desde el mero hecho de que los instaladores como colectivo crearon una empresa comercializadora de electricidad hace 10 años, justo para, entre otras cosas, vender asesoramiento energético. No solo vender energía, sino vender asesoramiento, que al final es vender confianza a sus clientes finales. Y esa labor ha sido una labor de todos. Quiero decir, progresar en esa idea, evolucionar desde el instalador más tradicional hasta el asesor energético de un cliente final que pueda confiar en él desde el mero hecho de que le repare o le haga una instalación hasta que le asesore energéticamente, pues evidentemente es un paso adelante, claro. Y yo creo que además este sector en concreto trabaja muchísimo la formación. Es decir, tanto los proveedores, las asociaciones de instaladores o los distribuidores trabajamos muchísimo la formación como elemento diferenciador. Es que es imprescindible. Pero ¿de qué sirve? O sea, a ver, ojo, ¿de qué sirve? Quiero decir que efectivamente están seguramente mucho más formados, y lo hablábamos el otro día con Luis, un instalador, ¿no? Porque técnicamente, por la normativa, se tienen que actualizar día a día,
que un reformista. Y, sin embargo, carecen, no se forman suficiente en eso, en técnicas de ventas, es decir, de ponerse en valor realmente. Y esto no es una cuestión de soberbia, es una cuestión de poder hacer crecer tu empresa. Es decir, tú tienes que saber vender tu conocimiento, no solo tenerlo. Sí, la pregunta que yo tenía era si nosotros enseñamos al instalador a instalar, el reformista a reformar, o si les enseñamos a vender. Entonces yo creo que estoy de acuerdo con vosotros que nosotros formamos muchísimos, pero yo creo que formamos sobre cómo instalar, qué cables usar, Exacto. cómo cumplir normativa, cómo conseguir ayudas, Sí. pero yo no sé si hacemos un trabajo bien hecho en el momento de enseñar al instalador a subir los presupuestos de sus obras, a entrar con más tecnología. Porque si el instalador o el reformista, el profesional del sector, no entiende las ventajas al usuario final de una casa domótica automatizada o de una smart home o de una smart industry o de una... Entonces, lo que nosotros queremos decir a los instaladores, habíamos hablado del ejemplo del pequeño restaurante. Yo estoy aquí en el Eixample de Barcelona, lo que más tengo aquí alrededor son restaurantes de 50 años de edad, ¿no? ¿Cómo podemos explicar a este dueño del restaurante, que es una persona mayor, que es una persona que ha tenido el restaurante toda la vida, que las tecnologías de control les pueden ayudar? Como que él tener el control de su restaurante en un móvil cuando está en casa y si tiene un problema con el restaurante, que le salta una alarma en el móvil desde su casa. Nosotros hacemos un buen trabajo en explicar al instalador esto, no cómo instalar el aparato de Schneider en el restaurante. No, esto también, pero aparte, nosotros enseñamos la importancia de tener los diferenciales bien hechos. Enseñemos la importancia, porque muchas veces me vienen a decir, no, pero esto es más caro. No, por poner un diferencial tipo B es más caro. Vale que es más caro, pero no tenemos que explicar a ellos cómo pueden justificar esta subida de precio. Y a vosotros que estáis en Facebook, también les quiero decir algo, que cuando nosotros hacemos formaciones de venta, vosotros tampoco te venís, ¿eh? Que vosotros también tengo que hablar con vosotros del otro lado también. O sea, que estás en el chat, contarme por qué que cuando hacemos formaciones de venta no hay la misma cantidad de gente, ¿eh? A ver, yo voy ahora en el chat, a ver si veo algo por ahí. Yo quiero decir dos cosas en relación a la que comentas. Uno, nosotros efectivamente durante el COVID lanzamos un curso de 2 horas de técnicas de ventas y ha tenido mucho éxito, lo han comprado mucho. Eso por un lado. Por otro lado, todo el tema de... Ay, se me ha ido. Lo que habías comentado, lo de... Yo creo que por cogerte el hilo es sí, lo que nos ha enseñado el COVID es que en la distancia también tenemos que tener control. Es decir, yo creo que todos nos hemos hecho, o sea, la oportunidad de esta circunstancia nos ha hecho más digitales. Entonces ahora creo que será mucho más fácil venderle a cualquier cliente la necesidad de tener un control desde la distancia. O sea, yo creo que todos hemos aprendido, es un aprendizaje que nos hemos llevado todos. Bueno, por el tema del smart home. Claro, y también... Perdona, que me ha venido lo que quería decir, que uno de los problemas que tienen los fabricantes es que se enfocan muchas veces solo en las bondades de su producto y no en explicarle al instalador cuáles son las ventajas para él a nivel de instalación y realmente ayudarles a tener esos argumentos de venta bien definidos para el cliente final. Que eso es algo que tiene que venir del fabricante y muchas veces el fabricante solo se centra en mi producto es la leche, ¿no? Y no son capaces ni de saber cuantificar el coste de la instalación. Dicen, no, va a ser más fácil, pero no les cuantifican, no les están ayudando realmente a hacer el presupuesto y decir, oye, no, es que vas a tardar exactamente esto y por lo tanto el presupuesto que tú le puedas dar al cliente final total con la instalación va a ser tanto. Y eso es una parte que creo que los fabricantes tendrían que ponerse un poquito las pilas. Yo también creo, Laura, perdonad un segundo, es que esa es la parte también de valor que la distribución tiene que ayudar a hacer, que el fabricante es un vendedor vende su producto y los distribuidores tenemos que ser vendedores de sistemas. De soluciones. Al vender el sistema, tú estás vendiendo el concepto general y es el que y la distribuidora tenemos la obligación también de ayudar un poco en ese sentido. En Rexel hemos hecho muchas veces este tipo de esfuerzo de ayudar al instalador a hacer cálculos, saber cómo hacen cálculos y el colaborar o saber dónde lo pueden encontrar. Exacto. Y es que yo creo que es fundamental, es clave. Es la forma más clara de poder ejemplificar, y por responder también a la pregunta que hacía Enrique, poder ejemplificar
al cliente final qué va a conseguir con esa pequeña instalación, por ejemplo, domótica, el mejor modo es cuantificárselo en números. Decirle, con tal inversión, en un año vas a poder ahorrar tanto, con lo cual vas a poder amortizar esa pequeña inversión o esa mediana inversión en X tiempo. Y esa es la mejor forma de verlo, al final, la mejor forma que tienen para persuadir al cliente. Y también te diré una cosa, estas inversiones normalmente, evidentemente a largo plazo se recuperan, pero yo que estoy muy del lado del cliente, sabemos que la pela es la pela, que decimos en Cataluña. Y hay clientes que esa inversión, cuando les hablas de a 5 o 10 años vista, que normalmente es el promedio de la recuperación de una inversión de este estilo, lo ven demasiado lejano. Entonces, a veces también hay que hacer hincapié en valores más intangibles, más aspiracionales, ¿no? De decir, ostras, es que fíjate, pues lo que decía Felicidad, ¿no? Que estando fuera, pues vas a poder conectar la calefacción 3 horas antes, no lo sé. O sea, o puedes controlar o puedes mirar a ver si está pasando algo, no sé, todo lo que la Smart Home te puede ofrecer. Creo que es importante también aprender a vender ilusiones. Y eso sí que es, no, claro, eso les cuesta más porque no es tan tangible, ¿no? No es tan numérico. Pero muchas veces el cliente lo que necesita es que le vendas un hogar, ¿sabes? No una reforma, no una instalación, sino una cosa que es más intangible, ¿no? Ahí sí que necesitan más técnicas de venta, evidentemente. Exacto. Volviendo un poco a lo que decía Felicidad en relación al papel de la distribución, yo creo que hay una cosa muy importante que vamos a sacar de esto y nosotros lo hemos percibido muy claramente porque hemos organizado encuentros digitales. Ayer mismo fue el último y ha sido recurrente el comentario por parte de unos y otros, y hablo no solo de instaladores, también de distribuidores que han participado y también de fabricantes, que una cosa que nos va a dar esta crisis es la necesidad, bueno, parece que de algún modo nos hemos convencido de que es necesaria una mayor unión en el sector, e incluso una voz única. En ese sentido, yo creo que conseguir que haya una mayor cercanía entre fabricantes, distribuidores e instaladores y que los tres entiendan que el beneficio de cada uno es el beneficio al final de todos y del sector en conjunto, ayudará mucho a que trabajemos mejor conjuntamente y a que se pueda ser más efectivo, por ejemplo, en la línea de lo que decía Felicidad, de que el distribuidor es el encargado de ofrecer soluciones al instalador y de formar en soluciones, y el fabricante pues lo que hace es proporcionar esos productos, pero es el distribuidor quien tiene que ejercer esa labor también. Correcto. Porque está mucho más cerca del instalador. Y creo que también, al hilo de que decías de que podemos sacar de todo esto, es que muchos distribuidores, Felicidad, os habéis puesto a vender online sin vender online. Es decir, ¿no? Pedidos telefónicos, o sea, sin presencia física. Creo que a mí esto, bueno, ahora me contas tú si quieres lo mal que lo habéis pasado, pero yo creo que es brutal. O sea, como se han puesto las pilas en cuestión de 2 semanas, todos los distribuidores, a poder intentar que la actividad siga su curso en una normalidad, nueva normalidad. Y creo que es un paso que va a acelerar mucho la digitalización y la venta online. No sé qué opinas, Felicidad. ¿Cuál crees que es la problemática? Yo creo que muchas empresas tenemos desde hace tiempo de tiendas online. Yo siempre pongo como ejemplo un referente que para mí es por la cantidad, aunque no es de nuestro sector específicamente, el eléctrico, que es un grupo como ADEO, en el que ellos hace muchos años que tienen una tienda online y sin embargo durante esta crisis lo que han puesto a disposición de los clientes ha sido el llama y recoge. Yo creo que en España todavía tenemos mucho retraso de manera general, casi todas las empresas en el tema online y sobre todo lo que tenemos es mucho retraso en que la información que tenemos disponible sea la adecuada y la correcta. Exacto. Todas las fabricante. Sí, todos estamos trabajando de manera muy importante en esta dirección. Es decir, la venta online ha llegado para quedarse y lo que hemos aprendido durante estos momentos es que hay muchas maneras de poder dar servicio a los clientes y atenderlos que no solamente con la presencia física en un mostrador.
o en un punto de venta. Y que eso es algo que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir investigando para realmente ofrecer lo que los clientes necesitan. Entonces, yo creo que hay todavía mucho recorrido ahí en esta parte. Si bien es cierto que el contacto es interesante e importante también. Es importante, yo creo que no se va a perder, no se va a pasar nunca un 100% y aparte creo que el tema de las formaciones y todo el expertise de los comerciales tiene que seguir ahí, pero sí que creo que para muchas cosas va a optimizar muchos procesos, ¿no? Y auguro pues una aceleración. Lo que me parece curioso es que muchos fabricantes, que hablo con bastantes, se creen todavía que no es tan importante porque, bueno, total, si la gente todavía no compra tanto online, ¿no? Los profesionales. Pero creo que, y Luis, igual un poco más de cara al profesional. Evidentemente, yo creo que, o sea, es que tiene que ver mucho con cómo te organizas y cómo organizas la obra y cómo la planificas, y con mayor planificación, más posibilidad de comprar online. Y tiene que ver mucho con la cantidad de información que encuentras y sobre todo también tiene que ver mucho con cómo organizas la logística. Es decir, que lo que todos hemos aprendido durante estos tiempos y en esta crisis también, y lo digo yo como usuaria y como profesional, ha sido todos cuando hemos intentado comprar online, lo que nos han tardado a veces empresas hasta como Amazon, que estábamos todos acostumbrados a por la noche hacer un pedido de cualquier cosa y tenerlo al día siguiente, y hemos tenido que esperar. Es decir, ha sido un reto y una tensión no solamente desde el punto de vista del fabricante o desde el distribuidor, sino también evidentemente desde la logística, que yo creo que va a cambiar también mucho y que es una pata fundamental. Pero lo que quería decir es que demanda hay. O sea, claro, es decir, si tú, o sea, es que parece que el fabricante esté esperando, ¿no? A que primero compren mucho y luego tal, pero claro, si no dan las herramientas adecuadas, no podemos empezar a meter toda esa máquina. O sea, yo creo que la gente, bueno, que los profesionales sí que lo utilizarían más si tuvieran unas herramientas optimizadas estilo Amazon. Claro dicho. Mira, sobre todo si tuvieran la información disponible. O sea, yo creo que lo que falta es que realmente el análisis de producto que hay, todos los requerimientos, por ejemplo, nosotros cuando le solicitamos a los fabricantes que nos hagan descripciones, fotos, etcétera, etcétera, de producto, las proporcionen. Es decir, ese enriquecimiento del conocimiento es fundamental. Eso es. Yo quería hacer una pregunta a vosotros y al final entro un comentario aquí por Facebook que va en la misma línea, ¿no? Mucha gente cuenta una historia de una vez en un evento del sector que se preguntó a un grupo de instaladores, aquellos que ya habían comprado online, y a un instalador, esto es una historia real, ha pasado, ¿eh? Y un instalador le preguntan, ¿usted compra online? Y el instalador dice, no, yo jamás compraré online. Y le preguntan, ¿pero por qué usted no compra online? Porque yo compro como Manuel en la tienda. ¿Pero por qué? Y el instalador pone esta frase muy alta en un evento para 300 personas y dice, porque Manuel me paga cañas. Entonces, esto para mí es una analogía del contacto, de la cercanía, una cercanía que también, Felicidad, tú comentabas antes, ¿no? Con el tema de la reforma del bar, esta cercanía que tienes del cliente final, que también es la misma cercanía que tienes del distribuidor, ¿no? Y Jaume decía, yo no compro online, no tengo el hábito de comprar online, porque si no hay contacto con el distribuidor, no es lo mismo y pierdo mucha información. Entonces, es un comentario que tenemos. Entonces, ¿cómo trasladamos al comercio electrónico este contacto, esta cercanía, esta personalidad que existe en la venta de material eléctrico en España? Si me permitís, yo creo que esto no se tiene que perder. Es decir, el irse de cañas lo tienen que hacer. Otra cosa es que tú tengas una herramienta en paralelo, ¿vale? Para poder hacer el pedido de una forma mucho más efectiva. Pero que tú regularmente, porque lo vas a buscar el pedido y aprovechas y te echas las cañas y tal, tiene que ser así. Lo que no puede ser es que cada pedido tenga que ser un Cristo. Es decir, tú ten la relación con tu, digamos, tu comercial, tú negocias entre cañas los descuentos, le aprietas, no sé qué, pero no puede ser que hacer un pedido sea un dolor de cabeza. Y creo que, bueno, por ejemplo, desde nuestra plataforma, nosotros lo que permitimos al distribuidor es digitalizar el conocimiento de los comerciales, y no solo eso, sino también poder tener acceso
los 365 días del año, las 24 horas del día a sus descuentos, ¿no? Que eso es también creo que uno de los principales motivos de emails, ¿no? De la traca de emails a las 8 de la mañana que tienen todos los comerciales. Pero más allá de eso, eso no quita que siga habiendo una relación y que siga siendo importante esa relación con el comercial, ¿no? Porque al final es un partner que tienes. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el contacto físico ni se puede ni se va a perder porque además va en nuestra cultura y en nuestra naturaleza y es difícil que renunciemos a eso. Sí creo que se va evolucionando poco a poco hacia cada vez un mayor grado de venta online y una mayor presencia de estos canales, y lo que ocurre es que, como en muchos otros ámbitos, y se me ocurre, por ejemplo, el vehículo eléctrico, pues la introducción es muy lenta, mucho más lenta de lo que querríamos. Evidentemente nos vendría bien que el avance fuera mucho más progresivo, pero es complicado porque se necesita cambiar hábitos muy, muy asentados. Entonces es difícil, pero yo creo que situaciones como la que estamos viviendo o la que acabamos de vivir contribuyen a que estos cambios se produzcan, y poco a poco, evidentemente, se irán haciendo cada vez más presentes en nuestra vida. Sobre todo lo que nos enseñan es que hay muchas maneras, muchos puntos de contacto con el cliente que tenemos que trabajar. No solamente el físico, sino también, evidentemente, pues el teléfono, el mail, el WhatsApp. webinar, el WhatsApp, es decir, todos estos, es decir, lo que hacemos es multiplicar la omnicanalidad, la forma en la que trabajamos con el cliente de diferentes maneras y estamos accesibles. Yo creo que los vendedores han aprendido incluso los más tradicionales, que pueden también tener contactos con sus clientes por teléfono o por WhatsApp. Y esto es una forma de avanzar porque nos permite llegar a más gente y hacer mucho más exportable el conocimiento. A ser más productivos, al fin y al cabo, ¿no? Claro. Esas relaciones son muy poco productivas para todas las partes, ¿no? Entonces, al final no es cambiar la forma en que se hacen las cosas, sino simplemente hacerla de forma más efectiva para todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que tiene que llevar la digitalización, y eso es lo que hacemos pocos players, pocas empresas, también porque siendo un sector tan vetusto y tan offline, pues cuesta más, digamos, pues inversión en este tipo de tecnologías, ¿no? En un mercado en el que muy poca gente cree, menos los que estamos más abajo. O sea, yo creo que los profesionales tienen más ganas de que haya herramientas de lo que realmente dentro del canal de distribución del profesional para arriba, digamos, se cree. Bueno, y que también la inversión necesaria para tener un buen servicio de venta online es muy importante también. Claro. Es decir, no está al alcance de todos y cada uno de los distribuidores el poder disponer de los servicios y los recursos que necesita un proyecto online en condiciones. Y en eso comparo con un grupo como Adeo, que ni siquiera ha podido en estos tiempos solamente vender online a sus clientes mediante online. Y con la inversión que sabéis que tienen, que hablamos de muchísimos millones de euros lo que ellos tienen como partidas para este tipo de... Sí. Y eso que decías, Laura, de ser cada vez más eficientes es muy importante, porque en el caso del instalador, por ejemplo, estamos hablando de pymes reducidísimas, de pymes que vieron sus estructuras muy reducidas con la crisis anterior, que están muy, muy aquilatadas, y el tiempo es un valor fundamental. De hecho, un instalador, que no valoran. O sea, para ellos... Pero es una cosa que también en el curso de ventas que hicimos nosotros lo puse mucho en valor. Es que no valoran su precio hora. Se piensan, bueno, no, da igual, como yo, pues si no he hecho más horas, pero bueno. Pero es que hay que fijarse que, por ejemplo, el instalador es un profesional que dedica de su jornada laborable para formarse. Habitualmente el tiempo que dedica es el que va entre las 6 y las 10 de la noche. Lo comentaba ayer un gerente de asociación. Y para hacer presupuestos también, esas franjas. Igual. Ellos trabajan y luego en su plus, o sea, ellos trabajan 8 horas y luego en su plus, pues hacen puestos o contabilidad o formación o todas las tareas administrativas. Claro.
Claro, Claro. es un sector que no puede dar el 100% de sí mismo porque es un sector que está cansado, Sí. trabaja demasiadas horas. Entonces, eso es lo que tenemos que ayudar, porque una persona es mucho mejor profesional si está descansada. Bueno, aquí ya estamos hablando como ya de algo más global, ¿eh? No solo de... Y al, Pero y es al que importante. y al que le desmotiva un poco que no se le reconozca un papel, el papel que en realidad tiene Claro, en la sociedad. que es Y eso importante, también influye, sí. claro. Ujú. Pero eso es porque no están en contacto con el cliente final, la mayoría. O sea, vienen subcontratados. Entonces es para una persona que hace una reforma contrata al contratista principal. Luego, ¿no? El que se encarga de las instalaciones, pues es ese operario que está por ahí muchas veces, ¿sabes? Bueno, yo creo que eso daría para un Ya, para otro debate. para Yo creo que, Sí, sobre eso todo entero. por la entiendo. hora que es para no tener a Sí, la gente ya más tiempo. Sí. bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante. Realmente creo que tendríamos para debatir 3 horas, nosotros tres. Ujú. Pero bueno, Enrique, creo que no sé si hay alguna pregunta más para cerrar el tema o lo dejamos ya aquí. No, creo que ya está. Yo creo que para mí el punto era un poco la diferencia entre lo que es comprar online y digitalizar la compra. No Ujú, son las mismas también. cosas, ¿no? Yo creo que eso es un poco, yo creo que cuando tienes soluciones como ProReforma, con Planreforma, soluciones técnicas que también hemos hablado en los últimos días en Baltimore, softwares de cálculo, softwares de compra, o sea, una cosa es comprar online, ¿no? Y otra cosa es digitalizar la compra. Pues Exacto. yo animo a nuestros oyentes, tenemos ahora 50 personas con nosotros, no tenéis que saltar de comprar completamente de una manera analógica a comprar 100% de manera digital. No tenéis que dar este salto, tenéis que dar pequeños pasos, ¿no? Y hay herramientas en el sector para digitalizar vuestras vidas, digitalizar presupuestos, compras, que poco a poco nos llevará a un modelo como el modelo de Suecia, por ejemplo, que nuestros compañeros de Voltimo Suecia, son una empresa de marketing online, e-commerce, es un 90% de la compra online. Entonces, esta discusión en Suecia no cabe, no hay espacio. Esto ya se pasó muchísimo, ¿no? Pero no tenéis que dar este salto entero, tenéis que poder dar pasitos. Yo creo que Laura aquí, cuando representa Plan Reforma, representa una de esas empresas, y por eso la invité, que ayudan vosotros a dar el primer paso, y el segundo paso, y el tercer paso. Y quizá dentro de 5 años, vosotros estaréis comprando material eléctrico únicamente a través de vuestros móviles, sin ordenador ni nada, sobre la marcha, y quizás será así, pero tenéis que dar los primeros pasitos, digitalizando vuestros procesos. Y en Baltimore hablaremos mucho de esto en los próximos meses. Digitalización de finanzas, digitalización de marketing. Hace 2 semanas hablamos sobre LinkedIn, sobre cómo los instaladores podrían estar en LinkedIn, buscando empresas, buscando, además que nada, la gente que trabaja en oficinas, podéis encontrar, o sea, hay mucho espacio. Hablamos también de que instaladores que todavía tienen un Gmail. Señores, tener vuestro propio dominio, ¿no? O sea, no cuesta nada, cuesta 25 euros al año un dominio y pues ya podéis tener una presencia mucho más profesional. Pasitos de cara a una digitalización. No tenéis que ir al final de todo. Podéis empezar dando los pasitos y a ver si nosotros ayudamos a los instaladores a dar estos pasitos, ¿no? Desde luego, aquí estaremos. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Muchas Enrique. gracias por vuestra Gracias Muy invitación. bien. gracias a Muchas vosotros. gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y nada, chicos, tenéis la grabación de esta charla, después lo queréis ver, ¿no? No pasa nada. Y nada, y mientras tanto, seguimos por Avanza Tech Day, tenéis todos los stands de las marcas para visitar y nada, seguimos en contacto. Venga. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. chicos. Hasta luego. Adiós.